grabar. Y simplemente en el chat de Zoom para asistencia, un número uno, ya se graba automáticamente tu nombre, ¿no? Me confirman quién es Valen Soul, no es del curso que yo sepa, no se le va a admitir si no se identifica, le dicen de quién será Valen Soul. Espero que nadie no haya infiltrado ya la ID y la contraseña porque se les había mandado faltando minutos para evitar estas Profe, cosas. Hola. profe, esa Vale Azul es la Valeria Almanza. Eso de que se coloquen así otros nombres hace dudar, pues bueno. De todas maneras lo cambian ya una vez que ingresen, si alguien no ha colocado también así otro nombre, ya se lo han metido. Bien, muy bien, hablo solamente hay uno que abre su cámara. Muy bien por su compañero. Los demás, no sé. Pues sí, como verán, nosotros estamos aquí con Goza, protegiendo inclusive la cabeza, los oídos, por el auricular, pero no sé los demás por qué no abrirán sus cámaras, estarán sigue durmiendo, desconozco, ¿no? La situación. De todas maneras, como verán, hemos iniciado con ese video acerca de la esclavitud en África en tiempos de la colonia. No sé quién está con su micrófono, puede apagar. No sé, reitero con su micrófono. ¿Quién está? Marvin, creo que es, ¿no? Bien, comenzamos, compartimos pantalla y lo que les decía sobre si han estado atentos a ese video, no hace notar otra cosa que la historia en la colonia, ¿no? Donde generalmente la esclavitud fue hecha en su gran parte en los países de África, ¿no? Y gran parte de los esclavos de América y de Europa venían y provenían de lo que es África. No sé, creo que ya estaba al inicio Mariana porque se salió. Bueno, ya lo admitimos. Entonces estamos continuando el anterior tema, justamente se refiere a lo que es las figuras de la filosofía griega crítica desde el Estado plurinacional, la segunda parte, ¿no? Y en este punto más vamos a hablar de lo que es la esclavitud, ¿no? Entonces, en relación a eso estaba pues ese video que ustedes lo han visto, como les digo, pues la tremenda barbarie que se hizo con los países africanos en la época de la colonia y el tráfico de esclavos, ¿no? Pero en todo sentido, primeramente hay que decir que se entiende por esclavitud, ¿no? Esclavitud es el estado de un esclavo, ¿no? Se trata, como dice claramente, de un sistema en el que las personas son tratadas como propiedad, son vendidas, compradas y obligadas a trabajar, a realizar determinadas tareas. En otras palabras, pues los seres humanos de clases pobres, entre comillas, o poblaciones empobrecidas, países y culturas, fueron dominadas y esclavizadas, ¿no? Y tratadas como objetos, como animales. Eso sucedió, ¿no? Y no solamente en la colonia, sino desde muy antes, inclusive desde la época griega, ¿no? Entonces recordarán que ya eh, los romanos tenían sus esclavos, quienes generalmente estaban en la servidumbre, ¿no? Aquellos que nunca tenían acceso a la educación. Y bueno, eh, siempre, inclusive la anterior vez hemos hecho mención, ¿no? A Esopo, a Homero, que han sido también esclavos, presos, pero genios, no eran tontos, ¿no? Y el Estado, o más bien una forma de liberarse, o cuando una persona se libera de la esclavitud, se lo denominaba como el liberto. Cuando una persona recobraba su libertad. Entonces, siempre se ha luchado por la abolición de la esclavitud, por eliminar ese tremendo mal como es la esclavitud. En la antigüedad, por ejemplo, en la India y China fueron quizá los primeros países quienes eliminaron la esclavitud, ya que ahí también se tenía esclavitud. Especialmente, pues, los hindúes fueron esclavizados, ¿no? Lucharon por su libertad y lo consiguieron. Durante la Edad Media se produjo avances en este tema. Ya se puede mencionar, como indican, en el año 1315,
que Luis X publica un decreto proclamando la idea de libertad en Francia y afirmando que los esclavos deberían ser liberados. Como verán, pues en la Edad Media y en muchos países europeos había lo que son las cortes de los reyes, ¿no? En la cual también había bastante esclavitud. Ahí como ven, las mujeres dedicando a la servidumbre de la corteza de los reyes y los varones también, ¿no? Inclusive muchos de ellos dedicados al trabajo de campo, atender. Trabajaban inclusive hasta 24 horas al día y lastimosamente no tenían ni siquiera un sueldo. Ya en la edad moderna, el Papa Pablo III condena la esclavitud de todos los habitantes en las colonias en 1537. Esto no nos olvidemos que en la colonia fue tremendo lo que fue la esclavitud, ¿no? El tráfico de esclavos. En la edad contemporánea se consideran dos hitos fundamentales que ayudaron a la abolición de la esclavitud en Occidente. Por un lado, la ilustración. Ilustración se refiere a en Francia, ¿no? Donde se generaron diversos hombres de ciencias quienes, al ser sabios, entre comillas, o intelectuales, fundaron una sociedad de ilustres, por eso viene eso de la ilustración, ¿no? Los cuales inclusive promovieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Luego de la Revolución Francesa, ¿no? Ahí estaban pues libertad, igualdad, ¿no? Fraternidad, digamos, como la bandera, digamos, eliminar lo que fue la esclavitud, pero como verán pues la imagen inclusive que se daba, ¿no? Una parte de la colonia de parte de los conquistadores, bastante la esclavitud, cómo se trataba a los humanos y algunos, no digo todos, pero que intercedieron por ellos fueron religiosos, ¿no? Cuando se celebra el día de la abolición de la esclavitud, el 2 de diciembre, ¿no? Esto a raíz de un convenio organizado en la UNESCO en 1949 que trataba sobre este tema. Y aquí eso de la esclavitud se ha extendido pues hasta inclusive el siglo XX, ¿no? Y eso de pronto hablando de esclavitud, digamos, a nivel macro, a nivel general, ya hemos indicado en tiempos de Grecia, había esclavitud, ¿no? Cuando nace la filosofía, había bastantes esclavos en Grecia. Eh, Posteriormente, pues, los países europeos, para su crecimiento, fueron a esclavizar a, precisamente, no solamente a gente del África, aparte del Asia también, ¿no? Claro, lo utilizaban como mano o obra barata, porque ellos no cobraban nada, ¿no? Y ellos podían ganar a costa de ellos. Vos que eres dueño de una empresa, tienes que pagar pues, a tus trabajadores un sueldo. Y si no, y si la empresa no rinde, puede irse a la quiebra y no pagas a tus trabajadores y todo se va al bombo. Pero si una empresa tienes esclavos y los esclavos no cobran nada, entonces te sale gratis y tú ganas más. Eso es lo que hacían ellos, ¿no? En ese tiempo. Por eso la esclavitud ha sido un buen negocio, ¿no? Pero ya hablando en Bolivia de esclavitud, habla este señor Jorge Echazo Alvarado al respecto. Y él dice claramente que para nadie es un secreto que Bolivia, en pleno siglo XX, inclusive siglo XXI, indica él, ¿no? Sigue siendo un país atrasado, dependiente y fundamentalmente en una formación social precapitalista. Y eso está clarito, somos un país atrasado en todo sentido. Hoy nomás cómo está nuestro sistema de salud, colapsado al borde ya del colapso. ¿Por qué? Porque tenemos una deficiente estructura, ¿no? No solamente a nivel de salud, sino a nivel económico, a nivel social, a nivel político, como quienes están gobernando, etcétera. Entonces tenemos muchos problemas a nivel del país, ¿no? Y como tal, un ejemplo claro de ello fue Eduardo Baroa. Ojo, muchos lo consideran Eduardo Baroa que ha defendido el país, que ha defendido el mar, etcétera, ¿no? Pero Eduardo Baroa fue un capitalista que fue dueño de minas de cobre, de plata. No te olvides de que
él lo que defendió fue su negocio, sus empresas. Era un gran capitalista allá en el litoral boliviano y que lastimosamente pues no recibía ningún apoyo del Estado, ¿no? Y los chilenos querían apropiarse de sus minas, ¿no? Porque claro, ahí estaba el negocio, ¿no? Entonces él y sus hombres defienden aquello, ¿no? Y defienden hasta la muerte. Entonces, no es que él haya defendido tanto el mar, sino defendió su propiedad privada. Un gran empresario que ustedes saben cómo terminó Eduardo Avaro. Y así como él, pues han existido muchos, los varones del estaño, etcétera, que han dominado gran parte de lo que fue Bolivia, desde 1080 hasta parte del siglo XX, y que, quieras o no, pues Bolivia ha estado en medio del capitalismo o ha ingresado al capitalismo, ya sea por estos empresarios mineros, quienes reactivaron se puede entenderlo así, la minería en nuestro país, ya que no nos olvidemos que los españoles dejaron las minas inundadas, inutilizables, y el Estado, que nació pobre en 1825, necesitaba recursos. Y estos varones del estaño trajeron la plata para reactivar pues las minas, pero a costa de que ellos también manipularon la economía, ¿no? Quiera sí o no, pues igual, directa o indirectamente entraron en eso que fue la esclavitud. Si antes nos sometían los españoles, sometieron a la gente de aquí de América, y en especial de Bolivia y de Potosí, pues quisieron los varones del estaño, pues a título de dar trabajo, seguramente pagando un poco sueldo, pues sacaron bastante beneficio también de las minas, ¿no? Entonces el capitalismo, como modo de producción dominante en el mundo entero, hizo su aparición a partir de la gran revolución industrial inglesa. La revolución industrial, donde se dio en Inglaterra, ¿no? En Europa. Este modo de producción se fue entendiendo por todo el mundo a través de la colonización o servidumbre, la trata negrera o la trata de negros, el esclavismo, y otras formas de sometimiento de los pueblos de Asia, África y América Latina. Entonces, la revolución industrial también marca un cambio en el mundo, ¿no? Si bien entramos a la creación de empresas, pero estas empresas, no nos olvidemos, también sometieron a mucha gente, no solamente del África, decimos del Asia, y también, claro, esto de América, pero que hacían los empresarios europeos, como ven, montaban diferentes empresas y la gente tenía que trabajar hasta 16, hasta 20 horas diarias, ¿no? Algunos simplemente descansaban unas 2, 3 horas y nuevamente al trabajo. Y a veces no les pagaban, y si les pagaban una miseria. Y así mucha gente, por trabajo, ni modo. Como no había leyes, no había quien defienda al trabajador, era sometido, era esclavizado. Eso pasó en Europa y también llegó a América con la explotación del oro, porque creen que los estadounidenses volvieron una potencia. Es que muchos empresarios fueron a Estados Unidos en la colonia por el oro y se llevaron bastante gente esclava, ¿no? De Asia, de todos esos países asiáticos, parte también de Europa, y pues les pagaban una miseria o casi no les pagaban. Y la gente pues iba porque no tenía trabajo. Prefería ganar unos centavos que morirse de hambre. Entonces, si dan cuenta, el esclavismo ha afectado bastante a lo que es el trabajo. Y esta sociedad capitalista que empieza con el trabajo es estudiada y fundamentada por Carlos Marx, ¿no? Él incluso habla de los modos de producción precapitalistas, ¿no? Que se dividen en tres. Uno, o inciso A, el modo de producción feudal. Esto durante la Edad Media, ¿no? Donde todos los siervos servían al rey, toda la gente tenía que darle parte de su producción, un pequeño impuesto, ¿no? Ahí se llama la época feudal, ¿no? Entonces, el modo de producción esclavista, ustedes saben, ya les hemos explicado, en el cual pues una sociedad produce en base a esclavos, mano de obra a costo cero, sometidos, ¿no? Pero, ¿quién gana? El dueño de la empresa o el Estado. Y tres, el modo de producción mercantil simple, ¿no? Ya cuando uno
produce sin necesidad de gente, ¿no? La llegada de los conquistadores a América del Sur significó la implantación de formas y modos de producción precapitalistas, ¿no? En las zonas andinas y en las mesetas mexicanas, donde se establecieron claramente formas de servidumbre de explotación de la tierra. Entonces, una vez con la llegada de los españoles, ellos replicaron lo que hacían nomás en Europa, ¿no? Y varias formas de emprendimiento, digamos, de producción precapitalista y capitalista fueron hechos aquí en América, gracias a quienes, a la misma gente de aquí, sometieron a los mismos indígenas, ¿no? Los esclavizaron, no solamente en las minas, sino también en la producción agrícola, ¿no? La explotación de las tierras o inclusive en servidumbres. Por eso ustedes aquí en Potosí nomás, en nuestro departamento tenemos bastantes haciendas, ¿no? Algunas que todavía viven, otras que han desaparecido en la ciudad y en las provincias, donde pues el hacendado o el dueño de la hacienda pues tenía cualquier cantidad de esclavos, ¿no? Y a las mujeres en la servidumbre, cocina, y los varones hacían cultivo de diferentes productos en sus terrenos, u otros con un sindicato en las minas. Y eso no solamente pasó aquí, pasó en México, pasó en Brasil, los que han visto esa novela de Esclava Isaura y tantos otros ejemplos que podemos dar. Y como la gráfica lo dice todo, como el dueño, el capitalista, con su dinero puede someter a la gente. Se ha dado el caso de que uno que tiene poder puede manipular a los demás. Y finalmente, ¿qué decir pues de Potosí, ¿no? De este modo, se introdujo en nuestra América la servidumbre y la esclavitud. La colonización española, que había desarrollado las formas de servidumbre en toda la región andina. Por otro lado, para la explotación minera de la plata en Potosí y otras minas, se utilizó la mano de obra indígena, ¿no? Con formas típicamente esclavizadas, y ahí está la mitad colonial. En otras palabras, pues, ya les decía, pues, gracias a la esclavitud, los españoles hicieron la plata, ¿no? Explotaron, aquí como ven la imagen, el cerro, eh, y sometieron a la gente, ¿no? No solamente trajeron, pues, del África, porque cuando los trajeron, aquí al parecer la gente del África no se adaptó, murió, y a los españoles no les convenía traer, pues, gente negra, débil, que no aguante el trabajo y que muera, claro, porque ellos estaban acostumbrados al nivel del mar, a ver, del nivel del mar subirlos hasta aquí, muchos murieron por la altura. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Pues fueron a todas las comunidades y sometieron a la gente, los esclavizaron, y por eso se habla de millones de personas, de indígenas que murieron en las minas, ¿no? Explotando el mineral. ¿Cuántos? Inclusive en las edificaciones de templos y de algunas casas coloniales que aún se tienen, saben ustedes que dentro de las paredes están incrustadas cadáveres de indígenas. ¿Y cómo es posible? Ellos inclusive hacían ciertos, se puede decir así, amases para recibir mucha productividad, y a las mujeres, inclusive indígenas, las ofrecían al tío. Hasta ahora todavía hay algunos empresarios mineros que hacen eso, ¿no? Para tener más productividad. Y claro, como la mujer indígena no tenía derecho, no tenía nada, nadie reclamaba, ¿no? Y aquí también, creo que el siglo XXI, aún todavía se han dado esos casos. Entonces la esclavitud ha llegado a ese punto tal de que el hombre fue tratado siempre como un objeto, no como un animal. Pero ya hubo, como les hemos indicado, muchos tratados a partir de la Revolución Francesa por el cual se ha ido aboliendo la esclavitud. Y como tal, pues se sigue eh, haciendo lo posible para deshacer eso que es la esclavitud en el mundo. Pero la esclavitud, donde está, más que en el mundo, está en nuestra mente. Y un pensamiento que dijimos hace mucho tiempo atrás, y aquí lo recalcamos: un hombre, cómo puede considerar libre si es esclavo de sus vicios, defectos y de sus yoes? Es obvio, si hoy por hoy no somos esclavos de ninguna persona, ya no hay
aquellos que nos han colonizado, pero aún todavía seguimos siendo esclavos de nuestros vicios, defectos, de la mentira, de la hipocresía, de la flojera, de la gula. Ahí están los 7 pecados capitales, de la pasión. Entonces, ¿somos libres o somos esclavos, no? Si vos quieres liberar a los demás, primero libérate a ti mismo. Si vos quieres ser un paradigma de libertad, primero vos sé libre. No seas esclavos de tus defectos. A eso va encumbrado este pensamiento. Y para finalizar, pues las preguntas que están también en el Google Drive o en el enlace que les vamos a mandar. Una, ¿qué es la esclavitud? Puedes dar un ejemplo. Entonces ahí ustedes indicarán qué es la esclavitud. Hemos hablado. Y ustedes lo van a, en esta parte, fundamental, ¿no? 2. Analizamos lo que fue la esclavitud en las diferentes épocas y qué opinión puedes dar. Hemos hablado desde la época antigua, la Edad Media, de la Edad Moderna y hasta nuestros días, eso de la esclavitud, ¿no? Es obvio, estamos tocando a grandes rasgos por factor tiempo. De todas maneras, ¿qué opinión puedes dar acerca de la esclavitud? Que podemos decir que hasta hoy todavía se da. No nos olvidemos que los países del Islam, por ejemplo, aún todavía tienen formas de sometimiento a la mujer, especialmente como esclavas, ¿no? Por eso muchas mujeres no tienen derechos. Y finalmente la pregunta 3. ¿En Bolivia puedes explicar cómo se dio la esclavitud? Hemos hablado desde tiempos de la colonia. Inclusive, pues hasta el siglo XX se ha dado todavía casos de esclavitud, ¿no? Explotación. Inclusive puede todavía darse, ¿no? Con esto voy a terminar de que ya les decía, si bien es cierto, no existe esclavitud, pero ¿cuántos, y hablamos, ya ustedes ya son jóvenes, seguramente los varones ya pensando tal vez en tener ya su pareja, o las mujeres lo mismo, viendo al sexo opuesto, se vuelven esclavos de su pareja. Por eso y eso, porque creen que hay problemas a nivel familiar, a nivel de muchas parejas cuando se casan. Muchas mujeres son sometidas al varón y se esclavizan al varón, o viceversa. Algunos varones también se esclavizan a su mujer y son sometidos. Y por eso cuando alguna vez queríamos interferir en una pelea de una pareja en la calle, una discusión, cuando el varón le pegaba a su pareja y le tratábamos de defender con un amigo, ella decía, no, que me pegue nomás, es mi marido, no se meta. Entonces, eso es sometimiento, aceptar que son esclavos. Entonces, hay muchas formas, podemos hablar muchos aspectos de la esclavitud en todo sentido, ¿no? Pero bueno, hasta ahí el tema entonces, no sé, tal vez hay dudas, vamos a dejar de compartir pantalla y les pedimos que abran su cámara. Esperemos que en el chat hayan colocado un número 1, los que no hayan colocado o hayan ingresado últimos, para colocarles su asistencia, ¿no? Ahora sí, a ver, pasaríamos a las dudas, consultas que tengo. Toda tarea es hasta un día antes de la siguiente clase. En este caso estaríamos hablando hasta el día miércoles de la siguiente semana. Y si alguien no tiene algún problema para enviar por el enlace, lo manda nomás en foto, ¿no? Como alguien me mandó su tarea. Adelante, muy bien por los que están abriendo sus cámaras, sus varones especialmente, ¿no? Y las señoritas también. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Adelante, antes de que se acabe el tiempo. ¿O está todo claro? Nada. A ver qué dicen. ¿O está quedando todo claro? Sí, hermano, con chulo, sí, hermano. ¿O no nos ha estado atendiendo? ¿Qué estoy haciendo? Sí. A ver, no sé quién por ahí está hablando. A ver, ¿qué dicen? Nada. José Manuel, los que no están abiertos sus cámaras. Grace,
Natalia, Héctor, Roberto, Franklin, Evelyn, Profe, ¿para Fabricio. qué es los números? El número automáticamente al colocar un 1 ya con el nombre que estás en el Zoom se graba tu asistencia. No es necesario volver a anotar de pronto tu nombre, ¿no? Así yo me doy cuenta de Ah, quiénes han he asistido. puesto mi nombre. Están 16. Ni siquiera hemos llegado a 20 personas. No sé qué ha pasado con los demás. Ah, ya. Yo pensaba. Claro, porque como verán, nos Profe, piden muchos se siempre. han equivocado, pero profe, porque están poniendo 1, 2, 3 y es como, no, pues, Claro, es no. que son igual como los niños, hay que para repetir 10 veces, ¿no? Pero bueno, después de que se procese el video, yo veo detalladamente todo lo que se escribe en el chat. A veces en el momento no puedo ver por factor tiempo, pero nosotros vemos para que ustedes, para ver, ¿no?, quiénes han asistido. Eso nos permite eso de la grabación. O sea, yo voy a pasar en mi registro quiénes han asistido. Pro- Profe, mal han hecho. Ahora, otra No, vez, si ya lo ya no. hicieron, ya no se puede corregir, ya está. Bueno, para la siguiente. Ya. No. Si lo hicieron así, no importa. Por ahí alguien ha Yo mi nombre, escrito. pues, pero. Ya no importa. Simplemente porque les decía, como hace rato veía una persona que no está con su nombre, les decía, ¿no? Coloquen un seudónimo o algo en el chat y por esa vez también no lo acepto. Y en hace rato dije quién era, ¿no? No sé si ha modificado José o Manuel. sigue así, ¿no? No me José acuerdo. Manuel Mamani, no hay activación de cámara, profe. Ya arts que no están con Claro, cámara. porque si es así, Profe, los que ya deberíamos hemos puesto retirarles. nuestro nombre, ¿los podemos retirar? ¿Qué dice? No le escuché bien. Se quiere ir, profe. Dile no, que acabes la hora. Tú. Salvo que alguien tenga alguna emergencia, ¿no? Pero bueno, ya lo estamos terminando. Cualquier dato se va a terminar. Creo que no hay ninguna pregunta así, ¿no? De tema, más bien muchas preguntas de... Profe, de todo lo que nos ha hablado, le vamos a pasar por fotos el tema. Generalmente le decimos el enlace, nomás la tarea, ¿no? Y ya su carpeta, si lo resumen, lo que hemos avanzado, eso una vez al mes me lo pueden pasar, no se hagan tanto lío. Hay algunos, claro, que termina esto, ya lo hacen a su carpeta, lo pueden resumir más todavía, en una plana, una hoja. Pero la tarea por el enlace, salvo que alguien no puede mandar por el enlace. Pero para que no se compliquen, les decía una vez al mes, a fin de mes, pueden mandármelo. Y ya lo que hicieron en carpeta, ¿no? Más Me van a resumido de lo que enseñar está. ya. No sé nada. Con eso creo que estaríamos ya terminando. Entonces, estudiantes, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Y bueno, cualquier Ya, profe. detalle, pregunta, me lo hacen nomás saber al chat. Yo siempre respondo todo por WhatsApp, solamente que no les respondo a veces rápidamente porque tenemos a veces un sinfín de mensajes. Bueno, entonces Ya, si profe. no hay nada, nos estaríamos viendo, ya podemos irnos desconectando los que están solo por megas y será Hasta luego, profe. hasta la siguiente semana o algo más que dicen. Ok, nada más. Hasta Nos luego, profe. listo, chao, chao, que les vaya bien. 3, 2, 1. Bye, bye.